que he escuchado muchas veces es aquello de la financiación. Obviamente tiene un coste y suele ser la queja, ¿no? De no hay dinero para innovar, ¿no? Y a veces, y obviamente hace falta dinero para innovar. Esto no nos engañemos. La innovación no es gratis, ya sea para implementar el prototipo que has pensado, para lo que sea. Para lo que sea, innovar tiene un coste. Pero siempre el coste de innovar, de no innovar, será mucho mayor. Esto hay que tenerlo en cuenta y hay veces que no se tiene en cuenta, ¿vale? No obstante, hay herramientas en nuestro país y en Europa que ayudan a poder innovar a las pequeñas y medianas empresas. Esto existe, ¿no? Entonces, quiero dar como una pincelada, pues todo este tipo de instrumentos y cómo ayudan de alguna manera a que las empresas puedan innovar, ¿vale? Aquí en España tenemos digamos, un ente que se llama CEDETI, ¿vale? Que ayuda, es el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Es una entidad pública que apoya la innovación empresarial en España y ofrece financiación para proyectos de I+D+I. Y tiene diferentes líneas. Y hay desde, digamos, este apoyo a proyectos individuales, soy una empresa, tengo un proyecto, ayúdame, a cooperación entre empresas, etcétera, etcétera, ¿no? El tipo de financiación que dan, un poco para contextualizar a la gente, ¿no? Porque a veces la gente habla y al final es el teléfono roto, ¿no? Que no se acaba de entender muy bien. Por lo general, el CDT, las clases de ideas que dan es financiarte, digámoslo así, puede llegar hasta un 85% del proyecto, donde ese 85% del proyecto que te financia te lo da en un préstamo amigo. O sea, las empresas, como una herramienta, es la financiación. O sea, tú no puedes crecer si no te financias con bancos. ¿Qué pasa con esa financiación de los bancos? Pues que suele ser cara. Aquí la gracia que tenemos con CEDETI es que te financias como si fuera un banco con CEDETI, te dan un 85% de lo que tú hayas contabilizado en ese proyecto que quieres hacer de innovación o de I+D, y de ese 85% que te financia a 0% Euribor, o sea, un banco no te lo va a hacer mejor, ¿vale? Por lo general, y hay muchas veces que un porcentaje de ese 85 es no reembolsable. O sea, del 85 o sea, esa... que te lo gastes o no, o sea, no te lo piden lo devolver. utilices o no te lo piden devolver. Exacto. Pues es la parte interesante, quizás, ¿no? Bueno, eso ya es dinero gratis. Claro, por eso, que a lo mejor tienes una idea de innovar o de hacer un proyecto que luego acaba no pasando por la razón que sea, puedes haber cambiado prioridades y no tienes el riesgo de tener que devolver ese dinero que has obtenido. Parte de él. Bueno, suena bien, ¿eh? Suena a dinero gratis. Suena a dinero gratis. Al menos una parte, sin duda. Esto va así. Pero es que no solo eso. Tú, por un lado, tú coges, vas al CEDETI y le dices, oye, mira, voy a hacer un proyecto. Luego, a ver si queremos entrar más en detalle, ¿no? Pero voy a hacer un proyecto, esto va así, ¿eh? ¿Y de qué va tu proyecto? Bueno, va de esto, va de esto, creemos que es de I+D+I, ¿vale? Le ponemos el sellito, es de I+D+I, vale. ¿Cuánto te vas a gastar? Pues yo sé, 500K. Vale, pues de esos 500K, el 85% ya te lo financio yo. No vayas al banco, no lo cojas de tu tesorería. No, te lo financio yo ya el 85% de eso. El 33% no reembolsable, interés muy bajito. Además, en muchos años lo puedes devolver. Eso también, además. ¿Y qué más tenemos? Que además de hacer estos proyectos, te haces deducciones fiscales por hacer I+D+I. Que esto es algo que todas las empresas suelen usar. Hay muchas grandes empresas que al hacer proyectos de desarrollo, simplemente por tener a un ingeniero haciendo este tipo de actividades, ya se deducen desde un 25 a un 42% de los gastos de esa persona en el impuesto de ¿cómo se llamaba? En el impuesto de sociedades. O sea, pues es mucho dinero. Mucho dinero. Entonces, tenemos por un lado 85% de tu proyecto financiado, de ese 85, 33% no lo devuelves, y además de ese coste que tú tienes de una persona que estás contratando,
A ver, si eres una mega empresa, suele tender al 20 y pico % de deducción ¿no? de todo lo que te gastas en esa persona. Si suelen ser más pequeñas, te vas acercando a ese, ojo, 42% del gasto de esa Muy bien. persona te la puedes deducir. O sea, esto es muy, muy interesante. Sí que es cierto que no es lo mismo I+D que innovación, ¿vale? I+D tienes que demostrar cierta, pues bueno, a lo mejor propiedad intelectual, bla, bla, o sea, son un tipo de proyectos, pero lo que es innovación, imagínate, mejora continua, está dentro de estas deducciones y la mejora continua ya todo lo que inviertas ahí, digámoslo así, es un 12% de deducción fiscal. Y en I+D sería desde un 25 a un 42%. Qué interesante. Yo creo que esto para muchas empresas, si no lo saben, pues tendrían que empezar a mirar cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacer estas pedir estas subvenciones. No solo eso, hay estrategias donde si tú empiezas a encadenar este tipo de proyectos, empiezas a generar, digamos, un fondo para poder seguir invirtiendo en tus productos del mañana, porque esta es un poco aquí, yo creo que aquí hace falta muchas veces esa estrategia, ¿no? Que se nos llena la boca muchas veces de confundir estrategia con visión, misión y todo esto se queda en un batiburrillo. Pero si tú tienes claro hacia dónde vas tu roadmap, ¿no? Y tienes claro qué no tienes, qué es I+D, qué es innovación, y vas encadenando y vas, digamos, avanzándote a esa estrategia, tú al final estás financiando el desarrollo de un producto que, ojo, hemos hablado, primero te financian todo ese porcentaje, que luego el producto es tuyo, ¿eh? Que luego no viene el CDT. Sí, sí. Entonces, si lo has hecho muy pero bien y lo has definido muy bien, esto significa que te va a dar un retorno. Totalmente. Yo creo que has traído un buen punto, ¿no? Hay muchas veces que se confunde visión con estrategia, ¿no? La visión es hacia dónde es donde quieres llegar, ¿no? La estrategia te tiene que ayudar a llegar ahí y puedes hacer cosas muy diferentes que a lo mejor no, en principio pueden no tener nada que ver con la visión, pero sí que te ayudan, probablemente, en la dirección que tú estás tomando para llegar a esa visión que tienes. Totalmente. Tú imagínate, hoy voy a hacer un ejemplo muy absurdo. Es bastante absurdo, pero para que se intente... Imagina que tienes una fábrica de pan, ¿vale? Y tú, hoy, tu visión o atisbas y tú te dejas, hostia, yo voy a tener que utilizar IoT en algún momento en los puntos de venta. Hoy, mi día a día no tiene nada que ver con IoT. O sea, es que no tengo ni agente. Es que no tengo ni agente, ni ingenieros de desarrollo, ni nada. Pero mi mentalidad, o sea, como empresario, estoy viendo que mi estrategia quiere ir hacia allí. Tengo que tener, pues, toda la cadena de valor controlada, etcétera, etcétera. Entonces, coges y planteas un proyecto de innovación, de I+D+I, donde es montar la plataforma de IoT que no la vas a usar mañana, que la vas a usar cuando vayas montando todas las ramitas que tienes que ir montando, porque al final no es una cuestión de desarrollar la tecnología y ya está, sino tienes que desarrollar un modelo de negocio, tienes que desarrollar un montón de cuestiones. La gracia es que si tú tienes muy claro hacia dónde vas, puedes ir haciendo desarrollos a 2 años vista que van a ir dándole soporte a todo eso. Y como por ejemplo la planificadora, oye, plataforma de IoT voy a necesitar. Monto un proyecto. Voy a necesitar sensores concretos que no existen en el mercado. Toma, monto otro. Eso te tiene que ir haciendo los pasitos para llegar a esa visión innovadora que tienes en tu empresa. He de hacer un ejemplo muy extremista, ¿eh? Desde una planificadora, llegarse a tener una plataforma, cloud, es muy extremista, ¿eh? Pero que entendamos que, oye, nos están ayudando, ¿no? O sea, hay cierta ayuda desde las entidades públicas. Pensar que gestiona más de 1.700 millones anuales. Mucho dinero, efectivamente. Es mucho dinero. Y estando en Europa, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, con fondos europeos ha destinado Europa entre el 2021 y 2027, se estima 95.000 millones de euros que están ahí. Sí. Bueno, yo lo que te voy a preguntar ahora es, de cara a nuestros amigos que están escuchando, ¿no? ¿Cómo pueden beneficiarse? ¿Cuál es la acción que han de tomar, ¿no? Pues fíjate. Porque hay mucho dinero, mucha información, vale, perfecto, pero quizás ya saben que existen ayudas, probablemente conozcan al CDT,
Pero ¿qué hay que hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Venga, me parece bien. Primero, bueno, el primer paso que tienes que hacer es que si estás haciendo actividades de innovación, digamos mejora continua, lo pongas ya, te empieces a beneficiar de la deducción del 12% de los gastos asociados a innovación. Entendemos innovación y mejora continua, hay que defenderlo, hay que defenderlo. Esto quiere decir que cada X tiempo viene un auditor y te dice, oye, usted ha dicho que el 12% tal, a ver, déjeme ver lo que ha hecho. Pues es esto. Ah, pues no hay problema. La gracia de hacer muchas veces proyectos con el CDT es que tú tienes que ir presentando unas memorias, etcétera, porque hay comisión y tal, y ya está como, digamos, preauditado. Sabes que cuando tú le hayas dicho al cabo de un tiempo, oye, que yo me he deducido todo este dinero, he hecho todo esto y tal, aquí tiene el papelito, no hay ni discusión con O sea, nadie. las memorias son un poco justificante, ¿no? Sí. De que estás realmente innovando. Sí, de hecho, se llama justificar el proyecto, es justificar la justificación del proyecto. Tiene sentido. Sí. Entonces, si lo que tenemos que hacer, lo primero, obviamente, es mapear los gastos elegibles. Oye, este tipo de gastos. ¿Hago I+D? Pues si haces I+D, cuidado que puedes beneficiarte de esta deducción, ¿vale? Y esto lo puedes hacer desde el primer día. Como segundo paso, si tienes claro hacia dónde vas, lo ideal es presentar tu primer CDT. Un proyecto piloto que pueden ir de, no sé, desde 100.000, o sea, desde 100.000 euros, ¿no? Que tú tengas un desarrollo, 100.000, 200.000 euros, ¿no? Donde tú definas hasta dónde quieras llegar de ese desarrollo, que encaje con las tendencias del mercado. O sea, tú no le puedes pedir al CDT que te pague hacer, no sé, el diseño de un taladro. Pero sí le puedes pedir que te dejen hacer una plataforma de blockchain que sirve para hacer transacciones, bla, 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 bla. Entonces ellos te lo valoran y te lo dan. O un sistema de inteligencia artificial que haga lo que sea. Exacto. Ese tipo de cosas son más proclives a que te lo den, a que si vas a plantear algo que no es que no es innovador, digámoslo así, ¿no? Porque tienen un presupuesto y lo tienen que repartir, y lo que hacen es repartirlo por aquello pues un poco más puntero. Temas más estratégicos y cosas así. Exacto. De hecho, no sé si has visto la noticia de que se iba a invertir 700 millones de euros en temas de quantum computing en este país. Bueno, vamos a ver si conseguimos adelantarnos en algo y no solo en la paella, ¿no? pero me parece poco dinero, honestamente. Pero algo es algo, dijo un calvo, ¿no? Bueno, deciros eso, presentaría este primer CDT y empezaría a tal. Sí que es cierto que tiene que haber estrategia. Sí que es cierto que lo más ideal, hay consultoras especializadas en este tipo de gestión de proyectos que ellos te ayudan a redactar la memoria para presentar al CDT, y lo más curioso, y esto quiero que lo sepan, es que muchas de ellas se llevan un porcentaje a éxito. O sea, si no te dan esa financiación, no te cobran. Eso es muy interesante, porque te están dando soporte gente que entiende de cómo va eso y te están ayudando en todo el proceso a redactarlo, ¿no? Al final haces unas entrevistas hasta que llegas hasta algo entregable, donde ellos además te ayudan a quién hay que entregarlo, cuáles son los plazos, qué puedes contar y qué no puedes contar en el presupuesto de ese proyecto. O sea, te hacen un soporte y te cobran en caso de que tengas éxito. Obviamente, estas consultoras no son tontas. Si vas a plantear un proyecto que no le ven viabilidad, pues no te van a saber. No, tampoco pierden su tiempo en ello, porque no saben que no van a cobrar. Exacto. Muy bien, muy interesante. La verdad que es súper chulo. Sí. Luego hay otras opciones, que es primero hacer un CDT o no, o puedes hacer otras fases, pero hay otra que es también muy interesante que se llama construir consorcios, que te presentas en el CDT con socios, ¿no? Para el proyecto, donde cada uno por una parte colaboras. En ese consorcio puedes tener tus futuros clientes y ya te conocen. Todo esto, digamos, el ecosistema de innovación te ayuda a posicionarte como empresa, a ser una empresa innovadora. Ya no solo los
10 o 12 puntos, ¿no? que puede bajar el impuesto de sociedades, ¿no? que es un poco más financiero, sino que además, ¿no? ayuda a posicionar tu empresa como, pues, como una empresa innovadora. De hecho, Sí, sí. las pequeñas empresas a la que presentan, pequeñas y medianas, su primer proyecto en el CDTI, se pueden poner en su web, ¿no? y lo pueden poner en cualquier sitio, el sello de pyme innovadora por el Ministerio de Ciencia, no sé qué, no sé cuántos. O sea, que eso al final, pues también es marketing y todo eso. Claro, claro. O sea, Por supuesto. entonces, claves, pues, oye, intentar buscar esos proyectos colaboradores, intentar buscar, ¿no? Intentar apalancarse de alguna manera a este tipo de financiación para poder hacer proyectos. Pues desde aquí un poco abrimos, ¿no? la puerta a nuestros amigos que nos escuchan. Si necesitan ideas de cómo innovar, pues pueden hablar con nosotros. Que últimamente estamos teniendo mucha comunicación, ¿no? con la audiencia, Sí. de que nos pregunte cosas, gente que quiere saber cosas. Pues bueno, siempre se les puede contestar. Exacto, si quieren innovar y apalancarse en este tipo de servicios, pueden preguntarnos. Ya lo último, dejaros con un plan de acción express y no pongamos más excusas para innovar. Esta semana, recopila facturas y nóminas de personal investigador para optimizar deducciones y bonificaciones, porque en cuanto lo sepas y lo tengas identificado, tú ya te puedes empezar a deducir del impuesto de sociedades estos gastos. Importante. En los próximos 2-3 meses te haces un one-pager de proyecto y puedes solicitar directamente con CDTI un servicio de preevaluación de la propuesta. Tienes tu proyecto, oye, estoy pensando en esto, señor CDTI, esto lo podríamos hacer o no lo podríamos hacer. Si le ven, ellos mismos ya te pueden asesorar. En 6-7 meses, presentar una propuesta. ¿Y tú sabes si esto, si estás recibiendo ayudas de otras subvenciones, te impide tener estas? No. ¿O es independiente? Es independiente. De hecho, cuando tú entras en esta rueda, lo interesante es no abandonar esa rueda, porque es difícil que te den. O sea, por ejemplo, voy un poco al absurdo otra vez. Si tu empresa se llama Hierros Pepito, ¿vale? Tienes menos posibilidad que si te llamas AI for Industrias, no sé qué. Voy un poco a lo absurdo. ¿Qué más? Si tú preparas un consorcio y en tu consorcio te traes a un socio como puede ser la UPC o la Universidad de Valencia, tienes más posibilidades que si dices que lo haces con una pequeña empresa que no tiene pues una entidad. Si vas de la mano con una multinacional, donde la multinacional al final solo te va a hacer una validación porque coincide con alguna cuestión suya de validación de producto, pues no es lo mismo ir sin multinacional que con multinacional. Entonces, hay ciertos elementos que en este aspecto impactan a la hora de que te den una financiación. Pero lo que se hacen, hay estrategias y además, no sé si o sea, no nos da tiempo a explicarlo, no sé si lo explicaremos algún día o esto tiene que ser más en privado, pero hay estrategias para ir apalancándote proyecto a proyecto. Recordémonos que son préstamos largos, a 10 años, con 0% Euribor. Entonces, la gracia es ir alineando tu roadmap de producto con el desarrollo, ¿no?, de proyectos de innovación, donde lo que tienes que ir es intentar maximizar de una manera muy bestia todo el ahorro que te permite todo este tipo de ayudas, ya sean europeas o nacionales, ¿no? Entonces, esto sí que es un poco más complejo de explicar así rápido, así entre nosotros, pero sí que es cierto que hay estrategias para poder apalancarse y ser muchísimo más innovadores, ayudándote de una financiación que no es digámoslo así, la del banco, que siempre va a ser más cara, y que no es tirando del pulmón, porque a veces mucha gente, y esto muchas empresas, no se tiran a la innovación porque lo sacan del pulmón, lo sacan de sus propios recursos. Y eso duele mucho, obviamente. Entonces, claro, es mejor valerte de este tipo de servicios porque es mejor sacar del pulmón tuyo el 15%, que no el 85%. ¿No? No, por supuesto. Entonces, y encima haces amigos en el camino, porque todos estos socios, ¿no?, pues te pueden ayudar después a comercializarlo o a resolver parte del problema o
o a lo que sea. Muy bien visto, así es. Pues nada. Muy bien. Esto es lo que... Pues oye, súper interesante, ¿eh? Me ha encantado. La verdad que algo del CDT sabía, pero todos los detalles que has contado, pues no todos. O sea que es súper interesante. Es una chulada, sí. Y animamos a nuestra audiencia a que pues se lo miren, porque hay que innovar, hay que cambiar. Si no cambias nada, seguirás siempre en el mismo sitio. Muy probablemente, sí. Vale, eso tiene un riesgo, pero es un riesgo bueno. Es mejor que no hacer nada. Eso es, eso es. Pues nada, pues aquí nos vamos a despedir. Gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Cualquier mensaje, cualquier cuestión que nos busquen, que nos encontrarán. Somos gente muy abierta. Y nada, suscribirse, dejar reseñas. Nos encontraréis en plataformas de podcast, YouTube, etcétera, etcétera. En todas partes. Así que gracias a todos, suscribiros. Nos encanta que os guste lo que hacemos y aquí estamos. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias, adiós.